Buenas noches a todos. Un abrazo de corazón a corazón a todo México lindo y querido, a toda Sudamérica y a toda Europa y a todo el planeta Tierra que nos está viendo en este momento en vivo y en directo. Estamos en Guadalajara, Jalisco, México. Bello país que nos ha recibido y en el que el mensaje esperado en tiempos de guerra está recorriendo. Y todas las personas que lo han escuchado, que han visto la profecía en cumplimiento, han tenido un efecto maravilloso en su corazón. Encajar en el cumplimiento final para ubicarse y saber qué hacer por los demás en esta realidad que se avecina. Sin miedo, sino con todas las herramientas del espíritu y de la inteligencia para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Porque se trata de eso. La oscuridad que se cierne sobre la tierra con toda clase de ataques, enfermedades, pestes, pandemias, medicamentos que no curan a nadie y al mismo tiempo guerras y toda clase de caos. Y nosotros, en medio del hambre, la miseria que eso va a significar, tenemos una luz de esperanza que no es fantasía, que es real. Y se trata de un mensaje estelar que se concentra en un corazón para dioses. Bueno, es de verdad una alegría que podamos tener nuevamente esta charla. Sí, una charla. Se trata de que tú y yo, ustedes allá, y yo aquí a través de esta pequeña pantalla, podamos interactuar. Hoy, ustedes van a hacer sus preguntas, pero ahora más adelante, cuando hayan escuchado la información que tengo para compartir, y vamos a tener un espacio al final en el que podremos responder a esas preguntas. Bueno, es necesario que un corazón para dioses sea el de cada uno de ustedes. Así es desde la preexistencia y es lo que estamos por descubrir. Bienvenidos todos. La luz del corazón es algo demostrado científicamente, así como lo escuchan, porque lo que sucede es que la ciencia del mundo se ha demorado mucho en comprender el espíritu, el alma, o dicho de otra manera, la inteligencia que se halla en el corazón, que procede de ese espíritu y esa alma, el ser que tenemos. Y eso hace que la ciencia terrestre sea muy atrasada, porque en los mundos habitados con superior cultura de civilizaciones avanzadas, comprenden y conocen, siendo todos ellos científicos, porque es lo normal en estos planetas, que ciencia y espíritu son un solo camino. Y en la Tierra, al haberlo divorciado, ha sido un caldo de cultivo para una cantidad de preceptos fundamentados en la ignorancia. Teorías inconclusas de la ciencia que se repiten y se transmiten de generación en generación, traduciéndose en una gran mentira que la humanidad repite sin darse cuenta. Bueno, cuando hablamos de luz, se entiende que es esta que nos ilumina y que podemos ver. Pero al hablar de la vida, del verbo y de la luz que Jesús refirió al decirnos a todos, vosotros sois la luz del mundo, estamos hablando de una luz diferente. Una luz que no es de las lámparas, sino que es la vida de los hombres, la vida de todas las criaturas vivientes. ¿Qué quiso decir Jesús cuando nos señaló a nosotros como la luz del mundo? El sentido simbólico de esa enseñanza puede referir mucho tipo de opiniones, pero aquí no se trata de opinar, se trata de saber el fundamento de la verdad. Vamos a abordar entonces la ciencia y el espíritu porque son una sola
realidad. En el corazón de nosotros hay un punto de luz, y es una luz que se traduce en pulsos eléctricos de acuerdo a la ciencia. Indudablemente que esto es cierto, pero antes de ser electricidad, es luz. Y dicho en la sabiduría del Xielho, el corazón, antes de ser carne, es luz sin fin. Esta luz de la que hablan estos hombres de alta sabiduría, esa de la que habló Jesús, es la luz que proviene del Verbo creador. Ese que Juan dijo al principio, antes de la existencia del todo, era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese principio es del que estamos hablando cuando Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Cuando señaló en Juan, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Estamos hablando de la misma luz, porque el Verbo en la primera de Juan es señalado de la siguiente manera y con estas palabras. Todo lo que existe en el universo fue hecho con el Verbo. Por ende, nada de lo que hay fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y si la luz es la vida, si la vida es la luz, ya podemos entender por qué Jesús nos dijo que somos la luz del mundo. Significa que el hombre que viene del Verbo es el que le da luz a todo lo que fue creado por él. Pero eso tiene también un sentido, explicable en el conocimiento del corazón. Resulta que esta luz se hace visible en todas las formas vivientes, no necesariamente porque alumbren, sino porque tienen vida. Y esa es la evidencia que demuestra la existencia de la luz que antes no se podía ver. Porque la luz es la vida. Entonces, como lo dice Juan de Jerusalén en su profecía, todos los seres vivos son portadores de luz. La hormiguita, el pajarito, el árbol. Y vayamos al punto del eje central. El hombre, la mujer, son el eje central de toda la luz de Dios en el universo. Pero todo tiene luz. La misma de los soles alumbra en los corazones de todas las criaturas que tienen uno palpitando en su centro. Allí es donde vamos a centrar esta información. Resulta que esa luz del corazón que reside en el nodo sinusal y que se transfiere como electricidad para que se produzca sístole y diástole, antes de ser electricidad, es un haz de luz que se manifiesta de forma visible en la fecundación. Sí, pensemos en lo siguiente. ¿Qué sucede exactamente cuando el espermatozoide fecunda el óvulo? Claro, ya lo sabemos. Comienza la división celular y, efecto de ello, la creación de un nuevo ser. Hablemos entonces de un feto, que se gesta hasta que la madre lo da a luz siendo un bebé. Y para ello transcurren en promedio 40 semanas. Bueno, eso biológicamente es, por supuesto, acertado. Pero ¿qué pasa exactamente en el momento de la fecundación? Resulta que los científicos han logrado monitorizar y filmar ese momento exacto en el que un espermatozoide entre miles no es que rompa la barrera o membrana, no, es que el óvulo lo acepta. Se produce un haz de luz. Y este haz de luz no es otro que el mismo que reside en el nodo sinusal. El mismo, la misma luz. Pero aún sin existir un corazón de carne, ya esa luz primigenia es la inteligencia que dirige toda la formación de los órganos de ese pequeño bebé en el vientre de su madre. Porque hay que hacerse una pregunta.
¿Quién le dice a ese ser que todavía no existe, a esas células que apenas empiezan a multiplicarse, qué es lo primero que se debe conformar? Sabemos que es el corazón, lo primero que se conforma en el vientre de una madre. Pero ¿quién dice eso? ¿Quién lo programó así? ¿Quién tomó esa decisión? Como ya sabemos que el azar es ineficaz para producir la vida, hay una inteligencia que se encarga de conducir toda la operación. Esa inteligencia reside en esa luz. ¿Qué les parece si se las muestro? Observen el siguiente video y admírense del momento exacto de la fecundación. Tomemos la enseñanza de un corazón para dioses acerca de esto que ustedes acabaron de ver. ¿No les parece maravilloso? Ahora escuchen por qué se produce. El óvulo es exquisito para escoger al espermatozoide. Así logra penetrar en él y atraviesa todas las capas desde la teca externa hasta la teca interna, donde pierde su cola y entra solamente su cabeza, que es la que contiene el material genético. Instante en el cual ocurre un destello de luz como un rayo, un relámpago como pulsar del corazón. Maravilla que se ha visto con microscopios especializados en la fecundación in vitro y filmado en varios videos dentro de este estudio que evidencia el destello fugaz que da principio a un pulsar de vida. En este destello ocurre la fecundación como un proceso de transmisión de vida de una generación a otra. ¿Qué es este destello? ¿Qué tal si les digo, al principio era el verbo? Este era la vida y la vida la luz de los hombres. Pues este destello de luz es la forma en la que se traslada la inteligencia del verbo que lo creó todo al óvulo y el espermatozoide cuando son uno. Y esa luz contiene la memoria en la que está programado el orden en el que se conformará el cuerpo órgano a órgano. Y es esa luz la que contiene la inteligencia que le dice a las células qué es lo que tienen que hacer. Y es por eso que lo primero que se forma es el corazón. Después de la fecundación, todas las células trabajan para construirlo, porque es allí en definitiva donde reside la inteligencia, que es esta luz de la que les hablo y que ustedes acabaron de presenciar. Y ya cuando el corazón comienza a latir, 144 pulsaciones por minuto es la ley en ese pequeño corazón. Y todavía no hay manos, extremidades, todavía no hay cerebro, pero él ya está latiendo, porque esa luz así lo ordenó. Entonces no es luz, simplemente visible. Se trata de la conciencia creadora trasladada a ese corazón que todavía no existe, pero ya en la luz está programada su existencia. Como ven, entonces, se trata de un principio creador de la vida. Toda la vida que se manifiesta
preexiste en la luz antes de ser. Y gracias a que en esa luz está contenida como memoria, es que luego puede manifestarse como creación. Y el claro ejemplo somos cada uno de nosotros. Porque en el vientre de nuestras madres, cuando no habían conocido a nuestros padres, cuando no habían tenido hijos, ya estaba el útero. Listo. Y el útero fue creado para una sola cosa: estar la vida, contenernos a nosotros. Por lo tanto, y cumpliendo ese propósito, aún sin estar ningún óvulo en él fecundado, ya preexiste toda la vida que nacerá de él. Y la prueba de ello es la existencia nuestra. Porque después, nuestras madres quedaron en embarazo y nacimos nosotros. Eso obedece no a un plan terrestre, sino a una conciencia del espíritu que tenemos desde el corazón antes de que fuera carne. La maternidad, la paternidad, el crear vida. La luz que está en nosotros nos conduce a lo natural. Y por esa condición, miren el siguiente documento, también muy cortico, pero la prueba de que esa luz es la que conduce toda la operación en el vientre materno. Entonces tenemos en el corazón para Dios es qué es lo que sucede en esa maravilla que es la vida de nosotros desde el vientre de nuestra madre y antes, cuando el corazón ni siquiera existía, la luz o destello primario de la vida. Dice esta sabiduría de las estrellas que funciona de la siguiente manera. Esto ocurre en horas, detectándose siempre el destellante pulsar, y aún no hay corazón. En el curso de los primeros 18 días comienza la formación de este, ubicando la luz en el nodo sinusal, ubicado en la primera cámara del corazón, en la primera aurícula. A la 8ª semana se forma embriológica y anatómicamente el corazoncito, que es lo primero formado para esa luz llegada. Corazón que pulsa a gran velocidad en el feto a desarrollarse, hasta los 9 meses o 36 a 40 semanas, más o menos. Entonces, este es un nuevo ser, un nuevo hombre perfeccionándose fisiológicamente hasta después del nacimiento. Siempre el padre, al engendrar a su hijo con el espermatozoide que transporta su carga genética para la formación del nuevo cuerpo, da de sí y sin que se dé cuenta la primaria chispa de su energía con la cual arranca el movimiento pulsar del nuevo corazón. Chispa preexistente que preña de carne esa nueva vida mientras la madre dispone su huevo y matriz, que en sí es el alma que contiene el todo, y este es un espíritu, su hijo, dentro de ella. Esta luz se instala en el nodo sinusal y obedece a las leyes de la creación, porque exactamente así sucedió desde la preexistencia. Jesús cuenta en el libro secreto de Juan cómo fue. El Padre Eterno penetró a Bárbelo, el Santo Espíritu, su parte femenina,
con una mirada de luz pura, que es un destello de luz, igual al que sucede en la fecundación. Hablando de carne, como es arriba, antes de que existiera la carne, es aquí en la existencia de la carne. Son las mismas leyes. Y de la unión del Padre Eterno y el Santo Espíritu, dice Jesús, nació el vástago de la creación, que es el Cristo, que es el mismo que Jesús trajo a la tierra, explicándonos a todos que hace la voluntad de su Padre, porque es la misma luz dentro de él la que lo conduce, la de su Padre. Ven entonces que esas son las fuerzas de la creación y no hay más, no existen más. Alterar esas leyes es destruir la vida, es cortar la existencia del futuro. Bajo esa condición, toda la sabiduría de la preexistencia que conduce los ríos y mares de la creación está en la chispa de luz que se encuentra en el nodo sinusal. Claro, yo los invité hoy a hablar de la voz misteriosa del corazón. Lo que pasa es que, digamos que no es válido o no podría yo hablar de ella sin hacer esta introducción, porque esa voz interior de la que habla la lógica de la lógica, de la que señala el Padre Eterno ser Él mismo en nuestros corazones, no se entiende claramente sin que ustedes se den cuenta de que esa chispa de luz en la unión de Él y ella es exactamente la que nos habla en nuestro corazón. Porque debo tocar la lógica de la lógica. En sus últimos códigos dice que la necesidad que tiene el real iluminado surge y se resuelve en el silencio. Ahí es donde resuelve su conflicto interior, donde una voz misteriosa pero clara, que rompe el silencio de la ignorancia, aparece recóndita en su corazón. Un ser misterioso que tiene vida pero no tiene forma, que tiene voz pero no tiene rostro, y que en el momento en el que despierta resuena como palabra interior, y esa palabra resonancia resume muchas cosas que ustedes ya pueden sentir, porque la utilizan mucho cuando se refieren a lo que sienten al escuchar estos conocimientos. Resuenan en sus corazones. Bueno, así mismo resonará su propia voz interior. No tienen que oírme ni a mí ni a nadie en el momento en el que aparezca en su interior. Ese momento asombroso, el hombre palpa, comprende y siente toda la sabiduría de la ley eterna, porque, diciéndolo de otra manera, es todo el verbo creador que se manifestó en Jesús, ahora manifestándose en tu corazón. La sabiduría completa de la creación y de cómo hacerla, comprimida en tu corazón y hablándote por dentro. No es una voz en la cabeza. No, señores. Y no tiene nada que ver con entes extraños, angelitos y cosas por allí que se confunden con esta voz del corazón. No. Es un despertar individual que se produce solo por el efecto de un conocimiento aplicado, no por efecto de la creencia, mucho menos de la ignorancia, jamás del fanatismo. No, sucede en aquellos que emprendieron una búsqueda espiritual y que necesitan saber quién es Dios, pero no se satisfacen con las explicaciones superfluas de los avatares, los líderes, los gurúes, los chamanes, de los diferentes movimientos espiritualistas, que son ritualescos y que están llenos de prácticas que no tienen mucho sentido para quien necesita respuestas inteligentes. De ahí el vacío que muchos de ustedes sienten en su interior. Se llena es con conocimientos sostenidos en una verdad que se pueda comprobar. Y ustedes pueden comprobar este conocimiento. Muy fácil. Hagan silencio. Y escuchen su corazón. Escuchen cómo habla.
aquí, con la información que a continuación van a ver. Silencio. Silencio. Sé muy bien que no me conoces, pero debes saber que a ti te conozco muy bien. Te conozco antes de que nacieras. Vi emerger del corazón del Padre Eterno tu luz. Cuando Él te creó, el mismo que llamas Dios y buscas incansablemente en la espesura de las religiones de tu mundo. Y bien lo sabemos, tú y yo, que allí no lo encuentras. Silencio. Yo soy la voz que habla al corazón de tu Creador. Él al sentirme se hizo Dios eterno. Y ambos decidimos que yo debía estar en el corazón de todos los hombres del universo. Y por eso te hablo. Porque has estado divorciado de mí, muy distraído en las cosas de tu mundo. Tanto ruido, tanto, no te han permitido escucharme. Pero llegó la hora. Debes cumplir el plan de tu Creador. Ser como Él. Y yo estoy aquí para conducirte. Seguimos hablando. Solamente en el silencio habla el corazón. El ruido del mundo son todas las emociones tenebrosas y desbordadas que se producen, efecto de vivir en el estrés y la agonía, de correr de aquí para allá buscando cómo vivir, del miedo, la desesperanza, la angustia de el qué comeré mañana, la angustia de cómo sostendré o mantendré a mis hijos, o la angustia de tener las cosas materiales que no se necesitan, pero el adoctrinamiento del materialismo de este mundo ha conducido a las personas a buscar y a buscar y a buscar aquello que no es indispensable para vivir. Sin embargo, la gente no entiende eso. Ese materialismo burdo ataca el corazón y lo llena, más bien digamos que lo petrifica, lo endurece. Y un corazón endurecido es egoísta, porque solo busca lo suyo. Es contrario a la naturaleza del mismo ser que habita en él. Dar. El corazón está hecho para dar, no para pedir. El corazón es semejante a un árbol frutal. Está creado para que sus frutos alimenten a otras criaturas, no a él mismo. El árbol nunca se come sus propios frutos. Él necesita el sol y la tierra para poder darte a ti lo que Él quiere darte. El corazón es igual, es un principio de amor que sostiene la vida y la sustenta. Cuando el corazón se endurece, no da nada. Pide, simplemente pide. Y en los seres humanos que tengan ese corazón materializado, no tienen herramientas para enfrentar el final de los tiempos. No la tienen. Ya están muertos y por eso le tienen miedo a la muerte. Pero aquel que la enfrente puede comprender el verdadero valor de la vida. Y el que quiere enfrentarla es porque tiene un corazón dulce. Porque en el fondo su voz interior le dice que no morirá. Y que la vida es eterna y existe aún después de lo que aquí llaman muerte. Y que en tanto tenga este cuerpo, esta voz y tenga cualidades para seguir viviendo, puede hacer muchas cosas por los demás. El tiempo es precioso, no para sí mismo, sino para otros. Y en tanto el corazón hace por los demás, está haciendo por sí mismo, acumulando luz para sí mismo.
esa luz de la que les empecé a hablar al comienzo. Por lo tanto, esta voz, deben saber que el hombre no la conoce. Así como escucharon, es un ser misterioso que vive en nuestro corazón, independiente a nosotros. Es como si hubiese un ser en nuestro ser, digámoslo así, porque no es la personalidad de nosotros. No obedece al pensamiento mental de nosotros. No. Es completamente aparte y al mismo tiempo dentro de nosotros, siendo uno con nosotros. Tiene una inteligencia superior a la nuestra, a la de una persona normal del mundo, el corazón. Y está esperando simplemente a que nosotros lo descubramos, volteemos nuestra mirada hacia nuestro interno y ahí está dispuesto a dárnoslo todo, en sabiduría, en conocimiento, en verdad y en todo tipo de facultades que el hombre tiene por naturaleza. Silencio. Esa es la clave. Hay un hombre a punto de resolver su conflicto interior. Ese conflicto interior es el Dios que busca por fuera y cuando lo encuentra por dentro y le habla, ahí resuelve su conflicto interior. Ahí se da cuenta que no puede renunciar a su propio ascenso espiritual por causa de otros. No. Y que los tesoros más grandes, la mayor sabiduría de todas las ciencias siempre estuvo ahí. Se trataba de su yo interior. Ese yo interior es preexistente, es antes de nosotros nacer y es la voz que nos habla al descubrirla. Y sucede así, como lo van a ver a continuación. ¡Qué alegría! Veo que ahora puedes escucharme. Ya sientes que yo soy tu reino, tu voz. Mira cuánto tiempo perdiste buscándome. Te dijeron que me encontrarías en las religiones de tu mundo, las creencias y rituales que los hombres practican para llegar a mí. Todo es apariencia. Fuerzas tenebrosas en tu planeta trabajan para que nadie me encuentre. Y ese es el engaño. Fui puesta dentro de ti para iluminarte, como lo hice con Buda, con Juan, el que llamaron el Bautista, y con todos los que han hecho la gran obra del Creador. Y ahora que me escuchas, necesito tu ayuda para vencer las tinieblas de tu mundo. Préstame tu garganta. Haré resonar en ella mi voz para los hombres. Concédeme tus manos y haré realidad lo imposible, y en tu rostro plasmaré mi sonrisa. Seamos uno. ¿Qué dices? Ahora quiero que escuches a uno que me está ayudando a hacer mi trabajo. Tal vez lo conozcas. Él nació de nuevo al descubrirme. Lo invitaré en nuestra próxima conversación. ¿Quién será?